La Comunidad Cristiana Nazaret, enlazando las familias al latir del corazón de Dios, tiene el agrado de presentar al Pastor General Carlos Calvo Umaña con una nueva enseñanza de la Palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Nazaret y agradecemos la atención puesta a esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Vamos a dar como una especie de mensaje final sobre esto de la cruz. Yo no creo tener la capacidad para poder entender en totalidad cuál es el mensaje de la cruz o el misterio o lo que pasó en la cruz. Cada año predico un poco sobre esto y siempre la revelación es creciente. Yo no he podido compensar en algo pequeño lo que significa el mensaje de la cruz o lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero he echado mano de algunas enseñanzas que ya se han hecho acá de algunos años atrás y he mirado algunos conceptos y he tratado de unir todos para responder. Yo no sé si lo logro, pero es posible que dé unas buenas ideas que se acerquen o aproximen a lo que significa, así como si fuera una pregunta: ¿qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue? ¿Cuál es el significado? Algunos andan un crucifijo acá en el pecho, pero no entienden ni la menor idea de lo que fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Magistralmente interpretado por el Ministerio de Alabanza, ahora ese himno que dice: en la cruz, yo primero vi la luz y la sangre preciosa ha lavado mi pecado. Dios ha hecho una gran obra en la cruz del Calvario. Cuando yo me paro acá a enseñar, suceden tres cosas. Uno, que usted sabe todo lo que yo estoy diciendo. Número dos, que usted sabe lo que yo estoy diciendo, pero casi no se acuerda, o qué bueno que el pastor me está recordando esto. Y tercero, que lo que estoy diciendo quizás usted no tiene la menor idea. Para ambas cosas, para las tres cosas que acabo de decir, es necesario su atención. Y si yo digo algo que ya usted lo conoce, usted debe decir: gracias, Señor, porque eso es algo que ha transformado mi corazón, y escucharlo nuevamente es hermoso, ¿sí o no? Cuando usted escucha algo que no se acordaba, decir: mira, Señor, esto no lo tenía presente. ¿Cómo es posible que se me olvide el mensaje del Evangelio? Yo necesito tener esto más presente en mi vida. Y si digo algo que es innovador para usted, o usted no lo ha escuchado antes, debe de poner atención y decir: ¿cómo implemento esto en mi vida diaria? ¿Cómo esto puede transformar mi vida? Y para todas estas cosas es necesario su fina atención. Ojalá usted le regale al Señor un tiempo donde no consulte su celular ni esté contestando mensajes. Yo no sé cómo se mira eso desde el cielo y hacia nosotros. No sé cómo se mira eso, porque en otros momentos o estadios de nuestra vida jamás tocaríamos nuestro teléfono porque estamos sumamente interesados en eso. Hay lugares donde es inclusive prohibido. Ojalá usted mismo se establezca límites en cuanto a esto, y el hablar con una persona que está a la par de un tema cualquiera, si no diga: yo voy a estar un tiempo aprendiendo la palabra del Señor. De acá es que sacamos conclusiones para nuestra vida diaria, ¿sí o no? Vamos a orar. Querido Jesús, como dije en esta introducción, hay cosas que ya sabemos posiblemente. Hay cosas que no recordamos y hay cosas que serán totalmente novedosas. Yo necesito, Señor, que me unjas para que lo que es novedoso yo lo pueda explicar de tal manera que pueda ser parte de los otros dos ítems, es decir, de lo que ya sabemos y de lo que estamos recordando. Permíteme ser tan elocuente como tú quieras para que este mensaje pueda llegar al corazón y depositarlo ahí, Señor, y que quede y que no se olvide fácilmente. Y permíteme, Señor, las cosas que ya recordamos, decirlas de una manera novedosa para poder aportar algo más de lo que ya sabíamos. Para eso necesito la unción y tu dirección, Espíritu Santo, en tu nombre. Amén y amén. Gálatas capítulo 6, verso 14. Hay algo interesante que vamos a tocar. Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo ahí: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí de gloriarme cualquier cosa. ¿Sabía usted, hermanos, que el evento de la cruz es el evento más importante en el cual que tiene implicaciones para usted? No hay otra cosa que haya sucedido en la historia del ser humano que sus implicaciones sean más importantes sobre usted ahora.
a pesar de que eso haya sucedido 2016 años atrás. Pero, como dije hace un rato, ¿cuál es el mensaje de la cruz? ¿Qué dice esa cruz? Usted mira esto que está atrás mío, a mis espaldas. ¿Qué dice eso? Cuando yo miro, ¿qué es lo que ella me está diciendo? ¿Cómo yo debo interpretar el mensaje de la cruz? Y algunos dicen, por ejemplo, Cristo murió por mí y Él me ama, pero eso es solo una parte. Hay un gran mensaje detrás de esto. 1 Corintios, capítulo 1, verso 17. Nos devolvemos un poquito, hermanos. De donde estábamos nos devolvemos un poquito. Vamos a dar lectura a un texto que da mucho trasfondo sobre esto que estoy hablando. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Capítulo 1, verso 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, cuando dicen amén. Amén. Es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esto es, hermanos, es interesante cómo Pablo califica lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, Pablo lo califica como locura. Y lo que el evangelio que no es entendido, se habla de locura para muchos. Habla locura de un concepto de que se sale de lo normal, de lo preestablecido, de lo que todo el mundo espera. ¿Y qué es lo que todo el mundo espera? Una salvación que no contenga a Cristo. Cuando una salvación se levanta en medio de una figura central, es lo que el mundo lo califica como locura. Que Cristo vino, la muerte de Cristo es algo que es psicosis para el mundo. No entienden por qué Dios o por qué Cristo tenía que morir en una cruz. ¿Y qué significa esa cruz? De ahí se suspenden 4 aspectos que trabajaremos esta mañana. La cruz, en primer lugar, esta respuesta a la pregunta de qué significa, cuál es el mensaje de la cruz, tiene 4 ítems o 4 bases para responder esa pregunta. Es una respuesta de 4 aspectos, es decir, una pregunta que tiene 4 aspectos y que todos juntos responden a cuál es el mensaje de la cruz. En primer lugar, la cruz nos habla de justicia de Dios. Debo decir acá, a continuación, antes de desarrollar un tema más centrado en la Biblia, algunos conceptos teológicos. Y estos conceptos teológicos deben analizarse o reflexionarse. No se puede seguir si no se tiene esto en cabeza y darle cuerpo a esto en nuestra mente. Esto es importante lo que voy a decir. Una vez que diga todo esto, voy a avanzar en lo que es el desarrollo de la justicia de Dios. Van a haber algunos textos bíblicos que hablan de quiénes somos nosotros y por qué la justicia de Dios es fuerte. Recuerden que hablamos que en teología, la teología es simple, es decir, cuando Dios es amoroso también es justo y no se puede separar, ok, yo voy a hacer en este momento como si yo fuera Dios y diga, en este momento estoy en modo amor y me olvidé de mi justicia. No, cuando Dios ejerce su amor también es justo. Cuando Dios hace justicia, también es amoroso, misericordioso, omnipresente, omnipotente. No se pueden separar en cantidad ninguna de las características de Dios, sino que cuando Dios interviene, todas las demás características también intervienen. El error del mundo es creer que Dios es amoroso, pero se olvidó de su justicia. No es cierto. Cuando Dios es amoroso, también está haciendo justo y va a hacer justicia. Todo es junto y no se puede separar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás esto ya lo sabía, pero igual. Dios que es recto siempre hace lo que es recto. Esto es un concepto teológico. Lo que está diciendo es, hermanos, que en una línea recta Dios nunca tiene curva hacia ningún lado. Nosotros sí tenemos curva. La Biblia llama que nosotros somos de doble moral.
inclusive de doble emociones. Vamos por aquí y por allá. Dios no, Dios nunca, una vez que traza su horizonte, Él nunca se desvía. No hay un grado de pérdida en cuanto a lo que es Dios. Y Él es la norma para lo que es recto. Usted ha visto, hermanos, que cuando usted quiere medir un metro, por lo general usted tiene alguna medida de longitud que justifique su medida. Usted no puede decir, se imagine que usted vendiera un metro de alguna cinta, diga, esta cinta al metro vale 150,000 colones, y le diga, alguien le diga, está bien, deme un metro, y usted diga, más o menos esto es un metro. No me la juego. A tal valor, yo quiero algo que justifique que realmente eso es un metro. Y muchos de nosotros queremos que sea 1,10 m, 1,15 m, ¿no es cierto? Siempre queremos feria cuando compramos, pero cuando vendemos, vamos para atrás, así es el tico, ¿sí o no? Ponemos la medida. Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios es la medida de lo recto. Si usted quiere saber qué tan recto es algo, tienes que poner a Dios a la par. Cuando usted se viste, con lo que usted piensa, sus amistades, cualquier cosa que usted haga, si usted quiere saber si eso es recto, piense si Dios haría eso que usted está haciendo. Si Dios haría eso. Si usted lee los Proverbios, Dios habla a través de Salomón diciendo, inclusive sobre medidas de longitud, dice, peso, abominación es a Jehová el peso falso. Aquellos que venden en términos de kilos, si usted a propósito vende menos de lo que ofreció y está cobrando, es abominación a Jehová. Ahora, Dios utiliza el proverbio para dar un concepto de sí mismo, y es que Él es absolutamente recto, sumamente recto. No hay desviación en Dios. Esto es un punto teológico que lo estoy resumiendo para mirar hacia la cruz más adelante en mi enseñanza. Ahora, Él es la verdad y siempre lo es. Dios no miente. Él dice en otro texto que Él no es un hombre para que mienta y se arrepienta. Él no sabe mentir, nunca ha mentido ni puede mentir. Si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir. Él se autodefine a sí mismo en la verdad. Yo soy el camino, hablamos del camino, el regreso hacia el Edén. Yo soy la verdad. Los que creen en mí no creen en mentiras del diablo. Él es siempre la verdad. Él es fiel y fidedigno siempre. Es decir, lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer a pesar de lo que usted es, de lo que usted hace, de lo que usted piensa o lo que usted ha dejado de hacer. Dios no puede fallar. Si Él dijo que la salvación estaba en Cristo Jesús, Él dijo que te salvará, Él te salvará, hermanos. Él no puede cambiar su mentalidad. Él dijo que sus hijos estábamos en la palma de su mano. Él no va a decir, ok, ya pecó lo suficiente, mejor lo tiro. Ese no lo quiero más en mi palma de mi mano. Si Él sabía cómo éramos nosotros, a pesar de nosotros nos salvó. Y el gran misterio de la misericordia de Dios es que a pesar de mi historia pasada, hermanos, yo una vez, este concepto lo tomé una vez que estaba en un bus cerrado. Y hay algunas personas que no sé por qué no usan desodorante. O el desodorante les falla. Entonces yo estaba viendo en ese bus, si quieres, y estaba cerrado y no había las ventanas, y empezó todo el mundo a sudar. Y empezaron a llegar algunos olores. Y yo llegué, y aquí aprendí este concepto teológico. Dije, Señor, ¿cómo tú amas a esa persona que huele tan feo? ¿Cómo es posible que tú lo ames? Y este otro que dice malas palabras y es blasfemo, y esta otra en su forma de ser, ¿cómo lo amo? Y como si yo estuviera así, con una aureola así. Yo me veía así en mí mismo. ¿Cómo es que amas a las personas a pesar de cómo huelen? Decía yo. Ok, ese es el olor físico. El olor de pecado es más horrible. Dios así nos ama. Y Él es fiel. Yo no lo entiendo, ¿verdad? Porque si en ese bus a mí me hubieran dicho, Carlos, ejerza su función pastoral y abrace a todos ellos, yo digo, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo abrazo a este que huele mejor. No, de veras, así lo hubiera hecho. Yo sé que pequé. Pero Dios dice, no, yo los amo a todos, aunque huelan feito. Y que sus pecados todavía se manifiesten y huelan mal, porque Dios es fiel, a su palabra, a lo que Él dijo que haría. Es por eso que un cristiano, no, escuchen,
No es correcto decir, voy a reclamarlas. No, no, ¿cómo usted la va a reclamar? Hermanos, ¿cómo la va a reclamar? Usted no reclama, usted pide, Señor, tú dijiste que harías esto por mí. Por favor, cumple tu palabra. ¿Suena mejor, sí o no? Es como quien diga, yo voy a reclamarle al pastor lo que él dijo. No, pastor, ¿recuerda tal cosa? Papá, es como que su hijo le diga, yo te reclamo, papi, porque tú dijiste y te reclamo que cumplas tus palabras. Dijiste que si yo ganaba el año, me llevarías a Walt Disney. Usted se queda viendo y dice, bueno, no tengo cómo llevarte, pero no me gusta que me hables así. Papá, ¿es posible que recuerde lo que dijiste que harías conmigo? Dios cumple lo que Él dijo que haría. Usted debe buscar que lo que Él dijo que haría, y en oración, grandes hombres, Daniel, José, Eliseo, Elías, oraban de acuerdo a lo que Dios, Jeremías, dijo que haría. Daniel lee los libros y dice, Señor, leo en los libros del profeta Jeremías que dice que en estos tiempos tú harías tal cosa. Acuérdate de lo que dijiste a tu pueblo. Esa es la forma correcta de orar, ¿sí o no? Avanzamos. En Él no hay cambio. Él es la expresión máxima de santidad y rectitud. Él es la máxima, lo más que se puede llegar a pensar en santidad y rectitud. Ese es Dios. Él no puede cambiar, y para gozo y beneficio de nosotros, sus palabras se cumplirán en mí, porque no hay forma de que Él se retracte a pesar de mí. Eso merece un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya, es increíble. Gracias, Señor. Ahora, las 4 direcciones de la cruz. La cruz nos da un mensaje acerca de la justicia de Dios. ¿Qué le motivó? Romanos 3:23 dice, todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Todos nos descarriamos, nadie busca a Dios. Estamos bajo el juicio de Dios hasta que algo suceda. El pecado se apoderó del ser humano, y si algo no sucede, la justicia de Dios nos va a eliminar, hermanos. Estoy hablando como antes de la cruz, como si yo fuera un habitante antes de la cruz. El pecado, y nosotros fuéramos una iglesia y todavía Cristo no hubiera muerto. Estas serían mis palabras como pastor. Si algo no sucede, Iglesia Nazaret, no es posible que los palomitos, que los corderos y las ovejas que usted tiene y esté matando, no estamos saliendo. El pecado se está haciendo más fuerte que nuestros esfuerzos por redimirnos. Este sería mi mensaje si Cristo no hubiera muerto y anduviera vivo en algún lugar en el país. Yo le digo, si algo no sucede, y capaz yo diría de esta manera porque no entendería ni tendría la capacidad para mirar el Antiguo Testamento, mi mensaje sería este: si algo no sucede y no sé qué, porque no tengo ni la menor idea, iglesia, yo estoy cansado de matar animales y miro que la maldad abunda. Tuvimos un funeral, nuestro hermano se murió, yo no sé para dónde fue porque no sé cómo puedo hacer por él. Cuando Cristo muere, cambia la predicación y se vuelve locura, y ya yo podría decir, un día después de muerto, el siguiente domingo, donde usted y yo nos reunamos allá, yo puedo decir, algo sucedió ayer, murió Jesús, y hoy me han avisado de parte del cielo que cambie mi predicación y que diga que por la muerte de ese hombre, nosotros tenemos posibilidad de ser salvos. Aleluya. Y les diría, ya no maten más animalitos, dejen de matar animalitos, ya no usen ninguno. Alguien murió y su sangre me han dicho que es suficiente. Aleluya por eso. Dios odia el pecado porque Él es justo. Lo odia porque destruye absolutamente todo. Yo les decía a Brian y a Mónica, el pecado sexual destruye su noviazgo, lo destruye totalmente. Pueden llegar a casarse, pero su matrimonio va en los primeros años a hacer un tiempo de restauración por la ofensa ante Dios, y no van a poder crecer como pareja, y muchas consecuencias van a venir sobre ustedes y van a entender que fue un pecado lo que hicieron. Y digo, para que no lleguen a ese pecado, les digo a ellos, no
abran ni toquen la puerta. Los besos es la puerta hacia el pecado. Empiezan suavecito, periquito, ¡mua! Y luego un poquito más, y luego un poquito más, y luego se hacen una piña ahí que ni casados lo hacen, y llegan al pecado y después dicen, ¿qué hemos hecho? Ofendieron a Dios en su santidad y rectitud. Claro, por eso es que procesos de estos son aborrecidos por muchos, porque la gente busca no una relación para casarse, buscan la sensualidad, el placer, el tocar, lo físico. Por eso es tan difícil establecer liderazgo con un sentido, con una dirección. La gente aborrece la disciplina que lleva a la santidad. En cuanto a esto, yo conozco comentarios de gente de esta iglesia y fuera de la iglesia, de jovencitos que dicen, yo jamás haría eso. Yo jamás haría eso que hace el pastor. La vida hay que vivirla. Cuando usted llegue al matrimonio y los que hemos estado casados ya por años, uno dice, bendita la hora en que di un paso hacia Dios, aunque sea poquito. La mentalidad del hombre es una antes de casarse y otra cuando se casa. Antes de casarse quiere todo. Cuando se casó dice, ¿por qué hice todo? Dios odia el pecado porque Él es justo. Él envió a su Hijo, le puso el pecado nuestro y lo juzgó y lo mató por sacrificio. Eso fue lo que hizo. Él envió a su Hijo Jesucristo y le puso el pecado mío, el pecado de Carlos, y Jesús vino a la tierra y recibió una mochila. Hagan el ejercicio mental, por favor, síganme. Le dan una mochila pesada y esa mochila tiene toda la vida de Carlos Calvo Maña sobre él. Y Dios le pregunta a Jesús, ¿aceptas llevar la mochila de Carlos? Pero si la aceptas, te trataré como a Carlos. Te haré como lo que haría con Carlos. Cambie mi nombre y ponga el suyo. Te trataré como lo que él merece. Ante esa pregunta el Señor dijo, lo acepto. Segundos después, por decir lo acepto, Jesús es arrestado. Dios mismo mandó a arrestar a su propio Hijo por decir, acepto las cargas de Carlos. Porque la justicia de Dios estaba hirviendo como olla para tamales. Hervía a Dios por la ira por el pecado. Ya antes Dios había manifestado su ira en el diluvio. El diluvio era una pequeña manifestación de la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero a pesar de que Dios eliminó prácticamente al 90% de la población existente junto con animales y la vegetación que había, aún así Dios queda con ira por el pecado del hombre. Dios no satisfizo su ira con el diluvio. Cuando Elías pide fuego del cielo, Dios mata a un montón de sacerdotes paganos de su pueblo. Y Dios mató un montón de gente en ese momento, pero aún así su ira continuaba ardiendo, como dicen que está el volcán. Pero cuando Cristo hizo su sacrificio, escuche, 40 días de diluvio, y a pesar de que fue su Hijo, duró 3 días aplacar la ira de Dios. 3 días para que el volcán más grande de todos aplacara su ira y dijera, los que creen en Cristo, mi Hijo, serán salvos porque mi ira y mi justicia se han aplacado. En la cruz, Dios hace esto, se retira de su ira y permite acceso a Él a través de Cristo. Entonces Jesús acepta mi lugar. Dios me da a mí como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Un lugar cuando muera. Misericordia en este momento. ¿Saben por qué? A pesar de que usted sigue y sigue y sigue pecando, a pesar que se le ha corregido y es necio y persevera en un pecado. ¿Sabe por qué usted no recibe su merecido justo ahora? Porque Dios lo mira a usted como si usted estuviera viviendo la vida de Cristo por la cruz. Pero voy a salirme de lo teológico para decir algo muy criollo. No le siga jalando el rabo a la ternera. Porque viene algo verde, pastoso, que caerá sobre usted. Iba un alcohólico una vez bien alcoholizado en un potrero y se queda viendo con otro compañero en similar condición y dice, ¿eso será bonita?
Dice el otro así, yo creo que sí. Y se agacha y se va y se barra. Huele a boñiga. Sabe a boñiga. Y el otro le dice, ¿en serio? Sí, mire, pa. Y caen los dos. Bien. Y prueba el otro también. Y se queda el otro viendo y dice, allá veo una vaca. Vámonos de aquí, es capaz que nos embarramos. Voy a volver a lo teológico, hermanos. Vea, el miércoles me hicieron hablar de cosas que nada que ver. Voy a volver al tema. Dejemos las vacas, hermanos, y su parentesco a los que pecan. Él puso un sustituto en lugar de nosotros. Y Él nos trata como si fuera Cristo. Por eso es que usted todavía tiene misericordia. Escuche, si no ha venido juicio sobre usted, a pesar que a veces uno dice, yo no sé cómo Dios no me ha castigado. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez que usted dice, cómo Dios no me ha castigado? Si vengo de hacer una torta y lo hago hasta con gusto, hasta lo pensé, lo hice y lo disfruté, ¿cómo Dios no me ha castigado? ¿Alguna vez a usted le ha pasado? Yo veo que algunos dicen que sí, así, pero les da miedo porque el otro lo ve. Pero hermanos, a veces nosotros decimos, ¿cómo Dios no ha mandado fuego? Hermanos, una vez alguien me cuenta, pensé una tonterota y yo volví para arriba y yo, es capaz que viene fuego, esto voy a apartarme de mí mismo, tengo que huir, hacer algo. Hermanos, Dios nos ha consumido porque nos trata como si Cristo fuera el que está viviendo en este cuerpo, por misericordia. Y eso es efecto de la cruz a favor nuestro. Si Cristo no hubiera muerto, muchos de nosotros hace rato fuéramos finados, ¿sí o no? Yo me hubiera comido un pan con mantequilla en su vela y de casi todo, muy santo yo. No, pero ya hubiéramos todos fallecido, hermanos, todos muertos. Insisto, hermanos, y no sé si les contesto antes, pero no le jale el rabo a la ternera. Había una ocasión, no, ya se los conté, ¿verdad? Tenga cuidado, hermanos, no vaya a ser que alguno venga justo hoy lleno de una cosa verde sobre sí mismo. ¿Por qué era necesaria la cruz? Era necesaria la cruz, y acá saco algunos apuntes de un mensaje que di, creo hace 15 días. Y que quizás como era la parte final, ya usted no lo recuerda mucho. Era necesaria la cruz porque cuando Adán pecó, quedó con un corazón de piedra que no siente nada por Dios ni por los demás. Es egoísta, su voluntad está atada al pecado. Sin Cristo nuestra voluntad está atada a Satanás. 2 Corintios, vamos a avanzar un libro, hermanos, hacia el frente. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, ¿qué dice? De Dios. El Dios de este siglo cegó nuestro entendimiento, hermanos. Por eso la cruz era necesaria, para que pudiéramos nosotros acercarnos a Dios. El hombre quedó con una mente entenebrecida que no puede acercarse a Dios. ¿Quién podrá salvarme? Romanos capítulo 3 nos da la clave sobre esto. Devolvámonos un poquito, hermanos. Romanos capítulo 3. ¿Cuántos tienen calor en este momento? Ese es el calor espiritual. Aleluya. Hay que meterle todo positivo, porque si no... Romanos capítulo 3, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su apariencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios toma a Jesús, lo dije hace un tiempo atrás, y lo clavó en la cruz, reivindicándose con su justicia en ese momento. Dios reivindica al hombre, esto no está en el bosquejo, es algo que yo metí, ya casi volvemos. Dios reivindica al hombre esclavizado a libertad. Ahí en la cruz, Dios muestra que Él es justo y Él es el que justifica al hombre por medio de la sangre, me compró para siempre. Aleluya. En ese momento, hermanos, cuando Dios pone a Jesús en la cruz, su justicia está siendo reivindicada.
¿Por qué dice Pablo en Colosenses que él exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz? Porque en la cruz, escuche bien esto, hermanos, escúcheme por favor y grábeselo en su cabeza. La cruz es el estandarte que glorifica la justicia de Dios, que cayó con Adán y Eva. La vergüenza que Dios se lleva con Adán y Eva es reivindicada en lo más alto cuando su hijo muere en la cruz. Es la bandera a la justicia de Dios. Y por ello usted y yo no hemos recibido nuestro merecido. ¿Se acuerda la ternera? Algo parecido. La cruz era necesaria porque Dios estaba airado contra el hombre. Dios se enoja todos los días contra el hombre, hermanos. Miren Juan capítulo 3, verso 36. Devolvámonos. Estamos acá devolviéndonos. Juan 3:36. Vamos rápidamente. Mueva esos dedos, hermanos. Juan capítulo 3, verso 36. Dice la palabra de Dios ahí. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando no habíamos venido a Cristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Vea lo que dice, la ira estaba sobre cada uno de aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Y en Juan 17:5, esto fue increíble cuando lo mencionamos. Juan 17:5 es cuando Dios, Jesucristo mismo pide, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La noche antes de que fuese crucificado, Jesús le pide al Padre, clávame, Señor, porque cuando tú me claves ahí, yo te glorificaré otra vez como antes que estábamos juntos. Clávame, Señor, para que tú seas glorificado y tu justicia sea reivindicada. ¿Cuántos dicen amén? La cruz fue necesaria para revelar el carácter justo y misericordioso de Dios. El corazón rebelde fue hecho sumiso en la cruz. La cruz fue necesaria porque sin ella no hay regreso a Dios, pues esta generación están ciegos y muertos espiritualmente con un corazón que no siente por Dios. La cruz fue necesaria, hermanos, porque de ahí tuvimos la posibilidad de ser sensibilizados y regresar a Cristo. Termino esta parte. Si la cruz no hubiera hecho su efecto, entonces usted y yo no tuviéramos ninguna sensación por buscar a Dios. Esta pequeñita cosa que usted lo mueve a venir a la iglesia, en otros muy grande, ese llamado es el efecto de la cruz sobre usted, aunque usted no lo crea. Cuando usted se levanta un domingo y siente esas pequeñas ganas, hoy voy a ir a la iglesia. Ese es el efecto de la cruz sobre usted. Si Cristo no hubiera muerto, usted no sentiría nada. No habría manera de traerlo a una iglesia a usted. No habría forma. Sería imposible. Usted no tendría el menos gusto. Nada, absolutamente nada. Escuche, la cruz es un imán para todos aquellos que tienen algo de Cristo en su corazón. Es como un imán, funciona como tal. ¿Se ha visto usted que hay imanes muy fuertes que el objeto a llamar o que percibe el imán, a veces a una distancia larga, usted siente que lo ala? Y cuando el imán es muy fuerte, estando cerca, casi te arrebata de las manos. Esa pasión es característica de aquellos que están más cerca de la cruz. ¿Y sabe cómo puedo tener esa capacidad de ser jalado hacia el imán? Cuando mi vida está crucificada juntamente con Cristo, no hay canto feo. No hay posibilidad que desperdicie para alabar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en compañía de quien sea. Cuando es tan fuerte la sensación que me ala hacia Él, yo canto y estallo en adoración en cualquier instante. No hay culto aburrido, no hay nada que disperse mi mente, porque cuando yo miro la cruz que está siendo expuesta, mi corazón siente y me voy como hierro frente al imán. También sucede lo que es contradictorio. También hay objetos de plástico y la cruz está siendo explicada. Y el objeto de plástico dice, muy interesante eso, ¿no? Pero no siento ni lo más mínimo por estar ahí. Esto es novedoso, hermanos. Eso que usted siente, poquito, aunque sea poquito,
es evidencia de que Cristo murió en la cruz. Si no, usted no sentiría nada. Mucho o poco, usted júzguese. Y eso es efecto visible de la cruz de Cristo. La cruz entonces habla de justicia, la cruz habla de sabiduría. Locura para algunos, decía el texto. ¿Cómo es que alguien que murió hace 2000 años todavía tiene que ver conmigo? Él propuso un plan sin igual, el plan redentor, asentación de nosotros por la cruz. Este es el plan que Dios diseñó. Cuando Adán y Eva pecan, cosa que no llamó, o sea, Dios no dijo ahí, hoy voy a pecar, ahora sí que hago. No, eso ya Él lo tenía diseñado. Cuando Adán y Eva pecan, hay como una conversación en la Trinidad. Y cuando ellos pecan, Dios dice, mi justicia dice muerte. Jesús dice, yo tengo un plan. ¿Qué pasaría si yo voy por una mujer virgen? Es decir, el que la mujer no hubiera tenido relaciones sexuales, lo que hablaba es que no le había pertenecido a nadie. Es decir, que estuviera aislada, no tenía ningún dominio o ninguna relación con nadie. Había estado aislada de cualquier impureza. Entonces Jesús dice, ¿qué parece si yo en un tiempo, a través del Espíritu Santo, le dice, usted me engendra en una mujer que no tenga relación con nadie? Y si yo nazco de forma pura, y si cumplo toda la ley por consecuencia del pecado, entonces, ¿y si yo muero por todos? Este plan al Padre le dijo, es un excelente plan. Pero eso sí, Jesús, cuando usted muera, yo analizaré que todo sea lo más perfecto posible. Un error y todo se acaba. Ese fue el reto que movió Jesús, estando en gloria, dice Pablo, a formarse en un pequeño ser vivo de ese tamaño que fue creciendo en el vientre de María por 9 meses. Eso es un sacrificio. Locura para muchos, pero para nosotros esperanza en gloria. Ese fue el plan sabio de Dios. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de sabiduría por parte de Dios, que Él diseñó un plan infalible y que Cristo lo cumplió. Por un mandato que Adán no pudo obedecer, Dios estableció 500 y resto de leyes. No pudimos obedecer una, menos 500 y resto. Dios vino y a través de Jesús cumplió todas las 500 y resto. Tenían que cumplirlas todas. Un error en una sola no califica para la cruz. Esto fue el misterio, hermanos. Por eso cuando usted mira la obra de Cristo, diga, en primer lugar, cuando yo veo la cruz es un imán. Y si yo no siento nada, el problema es mío. No estoy trabajando mi relación con Él. Algo me atrae hacia la cruz. Y ese algo no son sus obras, sino es la evidencia de que Cristo está en usted. Y segundo, yo debo entender que ese plan contemplaba mi nombre justo ahora. Y la tercera cosa que habla la cruz es acerca del amor de Dios. Pregúntese, hermanos, ¿por qué Dios tenía que salvarme? ¿Por qué? Pudo haber borrado todo esto. Era lo más simple. Cuando usted está haciendo una tarea y se equivoca muchas veces en la página, usted arruga la página, corta y sigue y empieza otra vez. ¿Qué tentación más grande tuvo que tener Dios en una mesa de trabajo cuando mira a Adán y Eva fallar? Pudo haber dicho, rompo todo esto, borro todo y nuevamente voy a empezar. No lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? La respuesta es única: por amor. Por eso cuando hablamos del amor de Dios, es incomprensible. Grande es tu amor, dice el canto. Yo no lo puedo entender. Cómo a pesar de que estaba en el bus de Siquirres, oliendo como olía, vino y me abrazó. ¿Por qué no me dejó morir? Escúcheme, mire su historia. Quizás a usted le costó nacer del vientre de su mamá. Quizás creció sin mamá o sin papá. Yo no sé su historia.
¿Por qué Dios no lo dejó morir? ¿Por qué Dios lo tiene vivo? ¿Por qué le dice que puede ser salvo? Por amor. Y ese amor es, quiero estar contigo. Me gusta su presencia. Quiero estar con usted. Eres mi hijo amado. Quiero estar con usted. Usted no ha muerto porque Dios lo ama. Dios lo diseñó a usted en el vientre de su mamá por amor. La cruz habla de la justicia de Dios, habla de la sabiduría de Dios y habla del gran amor de nuestro Señor por usted y por mí. Él nos ama. Si usted mira, yo hice un análisis de cómo Dios se mira, y definitivamente Dios se mira como un papá. Su mayor influencia sobre mí es como un papá. Le contaba la hermana Lucia ahora en la entrada que cuando aumenta la tribulación también aumenta la consolación de parte de Dios. Si usted mira los momentos trágicos de su vida a la par, solo choque un momento con esta dirección que le voy a dar, a la par de los momentos más difíciles, de sus pecados más grandes y horribles, de sus cosas que vivió que más le marcaron negativamente, usted mirará que hubo personas o momentos donde Dios mostraba su amor por usted. En una ocasión pasaba algún momento difícil en mi vida y llegó una niña, Emily, la hija de Pablo, y tía llega corriendo hacia mí y me abraza. Yo vi su sonrisa como si abrazara a alguien, yo no sé, un artista que no había visto en años, o alguien que me abraza, y su calor sobre mí, yo pude ver a Dios hablando. Las cosas no están tan mal. Esto viene de parte del cielo. Yo lo miro así. Dios me habla de muchas maneras. Si usted mira que a pesar de todo lo que usted ha hecho, usted está ahí. El abrazo de sus hijos hablan acerca de Dios. Es Dios cuidándole como papá. Esa platita extra que llegó, una llamada sorpresa, alguien que te llevó una cosa, un accidente en que casi caes y por alguna cosa no estuviste en ese lugar o llegaste tarde a lo que hubiera sido un gran accidente, y usted dice, fuiste Dios. Te caes y pudo haber sido más grande, sin embargo, usted algo le pasó y usted dice, fuiste tú, Señor. ¿Sabe cuál es la otra forma de saber una consecuencia de la cruz en mí? Cuando usted sabe que va a hacer algo malo, y al final siempre lo hiciste, pero previo antes de hacerlo, algo te decía, no lo hagas. No es correcto lo que vas a hacer. Ese es su papá cuidándolo. Está estando con usted. Eso es una evidencia de la cruz. ¿Sabe qué es en contra de la cruz? Tu deseo obstinado de alejarte de todo lo que viene en contra de Dios. ¿Sabe quién hace eso? El Furris, el enemigo de la cruz. Cuando Cristo está a punto de morir en la cruz o va de camino al Gólgota, ¿ustedes saben cuál fue el esfuerzo satánico más grande que hubo en ese momento? No fueron maleficios, ni que mataron perros en una montaña como algunos así grupos de segunda hacen, que se van a matar perros y gatos de colores blancos y negros y los agarran y los sacan y dicen maldiciones. No fue eso. Todo el esfuerzo satánico, todos los principados y potestades y Lucifer mismo estaba concentrado en una sola cosa, que Jesús no fuera a la cruz. Pero cuando vieron que no pudieron y que Jesús siempre fue a la cruz, el esfuerzo cambió. Ya fue, está bien, que se baje de la cruz, que se baje. Y le hicieron todo lo posible, bájate de la cruz. Si tú eres tan fuerte y tienes tanto poder, bájate de la cruz. Porque Satanás tenía en mente a usted y a mí y decía, si tú no te bajas, no podré trabajar la vida de Pedro, de Marta, de Pablo. No podré hacer algo, bájate de la cruz. Y si no te bajas, oféndela, diga maldita cruz, di algo sobre eso. Y Jesús no sabía más que dar gloria a su Padre, porque pensaba en usted, ¿cómo se llama eso? La máxima expresión de amor posible. Después de la cruz, el Señor establece el discipulado. Los que quieren venir en pos de mí, tomen su cruz
¿Y saben cuál es el ejercicio satánico más grande para usted y para mí? Que usted no tome su cruz. Y que si la tomó, se baje de la cruz. ¿Sabe cómo es eso? Él va a hacer todo el esfuerzo para que usted no tenga ganas de venir a la iglesia. Va a hacer todo el esfuerzo para que usted encuentre razón de enojarse, ojalá contra el pastor, porque así es la más fácil forma para no venir. Es que el pastor aquí, el pastor allá, el pastor esto y lo otro. O yo de ustedes. Pero cuando yo entiendo que eso es satánico, entonces yo cojo el escudo del perdón y digo, yo perdono al pastor. Así como Dios me perdonó a mí. Yo entiendo que eres un ser humano. Yo entiendo que las cosas pueden pasar. Voy a brincarme esto y voy a mirar a Cristo allá arriba. Esa pereza que usted y yo podemos tener es ataque satánico directo a su corazón. No vayas a la cruz, Pía. No vayas a la cruz, Rosita. Y si estás ahí, bájate de la cruz. Y es por eso que alguien pasa y usted tiene una afrenta con él y le dices esa palabrota. Y Satanás dice, lo logré. Se bajó de la cruz. Ahora costará que se suba otra vez. Con el desánimo. Voy a hacer que mire esta situación que está pasando de la forma más pésima, de la más negativa. Voy a hacer que sufra, que mire todo esto, y demonios vienen y personas sin llenura del Espíritu Santo para hablar de tu corazón y decir, viste lo que está pasando, qué mal todo esto, de nada te sirve tantos años metidos en la iglesia y siguiendo lo que el pastor dice. Ese es el mismo diablo hablándole a su corazón. Deprímete, blasfema, le decía la mujer de Job a Job, toma, blasfema y muérete por todo lo que te está pasando. Eso es obra de Satanás y del infierno mismo sobre usted. Ya que no puede evitar que vayas a la cruz, que te bajes de la cruz, que tu testimonio no impacte a nadie, que vivas una vida de doble moral, de falso testimonio, que hagas las cosas como se te venga la gana, pero que el domingo culmines tu esencia en la iglesia medio cantando y dando una ofrendita ahí. Eso es lo que el enemigo quiere, que no haya personas que vivan en la cruz, crucificados con Cristo, cuyo testimonio impacte. Alguien me dice, pastor, ¿es pecado bailar? Yo no sé su relación con la cruz. Pregúntele a la cruz y le responderá a la cruz si usted debe o no debe bailar. Pastor, yo puedo tener esta relación. Pregúntele a la cruz y su relación con la cruz, ella le contestará. Pastor, yo puedo hacer eso, yo no lo sé. En la relación que yo tengo con Dios hay cosas que yo tengo prohibido hacer. Y yo no las predico acá porque dirán, es usted un fanático y quizás solo mi relación con Dios justifica lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Cuál es su relación con la cruz? Así usted sabrá lo que puede o no puede hacer. Hasta donde yo sé, fornicar es pecado. Si su relación con la cruz le permite fornicar, yo no entiendo cuál cruz sigue usted. Si su relación con la cruz le permite hablar como usted habla, vestir como usted viste, pensar como usted piensa, yo no sé cuál es su relación. ¿Recuerdan la ternera? Le has dado 5 jalonazos. A mí me preguntan mucho eso. ¿Qué tiene de malo lo que yo hago? Es que pregúnteselo a la cruz. Yo solo sé que alguien murió por ella, por mí ahí. Y me dijo que tomara mi cruz y le siguiera. Ponga a Cristo en su lugar. Le diga, Cristo, ¿usted se echaría esta pieza conmigo? Y Él que le responda. Yo solo sé que Él me amó como nadie me ha amado. Usted vio la forma en que el país entero le rinde tributo a André Amador, el ciclista que pudo llegar de primero. Y cómo la gente le aplaudía. Claro, cuando usted muera, usted será puesto en un lugar y los que murieron antes de usted aplaudirán, dirán bienvenido, sus seres queridos, y una gran comunidad de los santos en Cristo aplaudirá, mientras muchos están llorando aquí, otros están aplaudiendo la misericordia de Dios de verte ahí. Aleluya. Y ese gozo será más que ganar una carrera. Le hace Apocalipsis, dice, al que venciere le daré la corona de la vida, le daré un nombre nuevo al que venciere, es decir, al que llegue ahí
le aplaudirán todos. Y la cuarta cosa y final de lo que significa o de lo que habla la cruz es del poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, nuestro último texto. 1 Corintios capítulo 1, verso 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros, es poder de Dios. Vencer la muerte ocupó, escuché, vencer la muerte, vencer a Satanás, pero sobre todo, que usted y yo podamos ser salvos, ocupó que el mismo Dios viniera a la tierra. Okay. No fue algo así de... No, ocupó que el mismo Dios dije, bueno, ok, voy yo en esas. Bajó, ocupó estar 9 meses en un vientre, incómodo. El Rey de Reyes y Señor de Señores en un vientre de una mujer es incómodo. Digo yo que es incómodo, no recuerdo. Aquí está mi mamá, yo no sé cuánto le incomodé yo a ella, creo que más a ella le incomodé. Después de 9 meses, tuvo que vivir un periodo de 10 años como niño, incómodo. Luego tuvo que pasar una adolescencia de 10 a 20, en algunos casos se extiende, yo soy adolescente de 40, eso es otro tema. Una adolescencia. Luego tuvo que ir a la cruz. 33 años de trabajo directo de Dios para que usted sea salvo. Escuche, no cualquier cosa, no fue el apóstol Pablo, ni Pedro, ni yo, ni nadie, no. Dios mismo se ocupó 33 años para que usted y yo tengamos la posibilidad de ser salvos. Escuche, volviendo al tema del matrimonio, todo proceso que quiere que dure y perdure se ocupa disciplina y trabajo arduo. 33 años duró Dios para un día poder decir, ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de 33 años, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios tuvo que emplearse a fondo para exhibir públicamente a Satanás, pero para declararme santo, digno de ser llamado hijo de Dios. Si Dios duró 33 años, mi respuesta debe ser, estoy agradecido. Y hoy siento que la cruz me llama. Termino mi mensaje de esta manera. La cruz es un imán y te está llamando. Tienes un pedacito de hierro, esto es el llamado del Espíritu Santo en tu corazón. Si usted se acerca más a la cruz, sentirá que el llamado es cada vez más fuerte. Y si llegas a estar a centímetros de la cruz, encontrarás que ya es irresistible el abrazo con ella. Y cuando la abraces, encontrarás la máxima expresión de amor que llenará toda necesidad de autoestima que tú puedas tener por ausencia de padre y madre, por mal que te haya ido en la vida. El abrazo con la cruz es la esencia que mantiene vivo a todo hijo e hija de Dios con ganas de seguir. Esa apatía es porque estás muy largo de la cruz. Pónganse en pie, por favor, y yo voy a hacer un llamado pequeño para que usted, pequeño en un sentido, pero es grande desde el punto de vista de Dios. Somos Comunidad Cristiana Nazaret y agradecemos la atención puesta a esta enseñanza. Que Dios te bendiga.